múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas de tales y de cuales, la escuela es mucho más. ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Caminos de Tiza por streaming. Ustedes ya saben, estamos en el canal de YouTube. Y bueno, nuestro tema de hoy es la ESI siempre y más que nunca. Vamos a ver por qué, vamos a ver qué dicen sobre esto nuestras invitadas. Recuerdan, ustedes lo saben tanto como yo, la ESI, la Educación Sexual Integral, la ley, la 26.150, fue sancionada el 4 de abril del año 2006, una ley que fue debatida, argumentada, participativa, absolutamente superadora del enfoque biologista hacia una mirada mucho más integral del cuerpo humano. Bueno, lo que queremos saber es cuáles fueron los logros, cuáles fueron las dificultades, cuál es hoy el estado de situación y qué les proponemos a ustedes, los docentes de todos los niveles. Les presento entonces a nuestras dos invitadas, Graciela Morgade, Liliana Maltz. Un montón saben sobre este tema y vamos a pensar juntas entonces en qué situación estamos hoy. Si tuviésemos que enumerar, Graciela, a partir de la ley, a partir del momento en que se sanciona la ley, bueno, ¿qué hubo que hacer ahí? ¿Hubo que definir contenidos? ¿Qué más? Bueno, en principio la ley es una ley muy general y estableció que en el Ministerio de Educación había que crear un programa. Y también se formó una comisión de especialistas que integré para producir un documento de base para posteriormente diseñar lineamientos curriculares y que el programa pudiese caminar. El programa empezó a funcionar a fines de 2008, porque 2007 fue un año de discusiones. Muchas discusiones que en este momento estamos teniendo. Todavía, por supuesto. Todavía. Y cuando decís discusiones, además, yo recuerdo, bueno, hubo una producción de materiales, después podemos hacer referencia, y Liliana sabe mucho de esto también, donde cada palabra se cuidaba. Cada palabra, porque si hay algo que la ESI de alguna manera buscó, y vos decías bien, ¿no? Salir de la biología, cuando salís de lo biológico, netamente material, que inclusive ahora mismo está en cuestión, estás entrando en las dimensiones que son lo cultural, lo histórico, cómo vivimos nuestros cuerpos, lo emocional, psicológico, subjetivo, y qué valores guían nuestras prácticas, ¿no? Y en ese sentido había que ser muy precisas, porque de alguna manera estábamos entrando en un territorio que, somos de generaciones, de la misma generación, sabemos que fue tabú. Claro. De sexualidad no se hablaba, pero no se hablaba en la escuela. Los cuerpos siempre fueron sexuados, y además siempre estuvieron en las escuelas, pero había algo. Entonces, lo que tenía que hacer la ESI era sacar de abajo de la tierra a la sexualidad y pensarla como una dimensión de la vida humana, de nuestra subjetividad, y todo eso no era sencillo. Entonces había que remar con todas esas historias previas, ¿no? Me hiciste acordar a ese libro, porque tiene relación un poco con los prejuicios, ese libro que se llamaba La sexualidad atrapada de la señorita maestra, porque las maestras siempre fueron señoritas, podían ser abuelas, pero eran señoritas. Liliana, entonces, avances, retrocesos, ¿los hubo? Sí, por supuesto, pero yo me quedo cuando Graciela decía que había que cuidar cada palabra, y ligo mucho la palabra cuidado a la ESI. Claro. Porque es una política y una ética de cuidado, y en ese sentido es como un estandarte en términos de poner en valor el respeto, ¿no? Poner en valor el cuidado hacia todas las personas, que no hay personas de primera y personas de segunda, cosa que hoy tenemos que volver a repensar y sobre todo a defender. Y en relación a estos logros que vos decías y Graciela empezó a comentar, por ejemplo, hubo una resolución 340 del año 18
que definió los ejes, que definió contenidos, no es cualquier cosa la educación sexual integral, y esto viene de la mano de haber sido elaborados por especialistas. Y otro dato que también, en función de lo que decía Graciela, me parece importante y que vos lo decías, y no es menor, que es una ley que fue consensuada, inclusive con sectores religiosos, no pertenece a un solo partido político, y esto a mí me parece muy importante en este contexto destacarlo, porque se asocia la educación sexual integral a un partido, ¿no? Y se defenestra ese partido. Entonces me parece importante que la comunidad sepa que estos fue un producto de debates y de consensos, ¿no? Sí, y era fascinante escuchar los debates. Yo recuerdo porque realmente había mucha argumentación, aún en debates, aún en posiciones que se encontraban, y sin embargo, bueno, cada uno se documentó, investigó, lo tomó con una enorme seriedad. Sí, también subrayo lo que está diciendo Lili, me parece central en este momento también, que fue transversal políticamente, una especie de multipartidaria. ¿Cómo pasó con otros temas que tienen que ver con, mucho el movimiento social de mujeres? Es una forma de trabajar, digamos, ¿no? Los feminismos encontraron que había algunos puntos de acuerdo que eran transversales a los partidos y hacia allí avanzaron. Y creo que no hubiera sido posible si no hubiese habido este gran acuerdo que de alguna manera también remite a una mirada de la democracia, ¿no? Que hay ciertos temas que hoy llamamos tal vez grandes acuerdos mínimos de los que no queremos retroceder, algunas hablan de acuerdos civilizatorios, son los grandes acuerdos que hacen a una comunidad. Y bueno, y acá fue evidente que la educación formal tenía que dar un paso en esa dirección, ¿no? Ahora, hubo sin duda obstáculos y logros, no sé si dentro de los obstáculos podemos decir resistencias o cuáles fueron. Bueno, un obstáculo muy fuerte tiene que ver con las resistencias de las familias, que algo que era absolutamente íntimo, o se pensaba que era íntimo y que quedaba en el interior, pasa a ser política pública. Entonces, también me parece importante esto, que Graciela lo planteaba en una conferencia y yo lo retomé y lo tomo en vaivenes. No todas las resistencias de las familias son iguales. Es entendible que un contenido tabú que se daba al interior de las familias genere movilización en muchas familias, susto, miedo, ¿qué le van a decir? ¿Cómo se lo van a decir? ¿Van a hipersexualizarlos? Pero muchas resistencias tienen que ver con desconocimiento, y que una vez que las familias se empiezan a enterar, y esto para mí fue un gran logro y es un gran logro, aceptan y agradecen, porque toman voz las resistencias, pero son muchísimas las familias que agradecen, y esto para mí es un logro importante de la ESI. ¿Y por qué no debe ser solo patrimonio de la familia? Porque es un derecho, porque, y esto está hoy en boga y esto no lo discuten ni siquiera los sectores que discuten la ESI, porque es una herramienta central en la prevención del abuso, porque nenas y nenes aprenden desde chiquitos que eso que estaba pasando no está bueno. Hay frases que me acuerdo que decían las docentes que contaban sus chicas o sus chicos de no me pegues más porque sé que hay una ley, o me enseñaron en la escuela que si estás enojado porque escuchaban a la mamá o al papá pelearse, hay que hablar, no hay que pegar, ¿no? Y los chicos desde muy temprana edad empezaban a ser también motores de cambio en sus propias familias. Claro, bueno, disminuyó el embarazo adolescente sin duda, pero también yo pensaba, bueno, a veces no hay familia en condiciones de abordar esto. Sí, es que a veces algunos sectores que son muy conservadores, y yo diría que son minoritarios a pesar de otras expresiones que parecen ser tan presentes, que tienden a idealizar a la misma idea de la familia, ¿no? Y cuando la sociología, la antropología, ¿no?, los estudios muestran cómo son las familias, evidentemente hay muchas configuraciones familiares. Así es.
hay muchas dificultades para abordar ciertas cuestiones que tienen que ver con la intimidad, porque así como Lili dice, agradecían porque a veces les da pudor hablar de sus propios cuerpos, de los procesos, nunca, y es evidente, claro, que si hay un adulto o una adulta muy cercano, también es como su propia vida la que está metida en esa conversación. Bueno, miedo a las preguntas. Miedo a las preguntas, miedo al desconocimiento. Entonces, la escuela es un lugar en donde primero se encuentran diferentes experiencias, diferentes voces. Se ve que estoy nostálgica, pero yo me acuerdo cuando era muy chiquita, que tenía una compañera que era la hija de los padres divorciados. Y era la hija de... Y cualquier cosa que pasaba tenía que ver con que estaban divorciados los padres. Y la pobre piba, claro, obviamente, la pasaba muy mal. Y eso también era una especie de refuerzo para su propio retraimiento, porque los padres... Bueno, eso es hoy pensamos a las familias de una manera mucho más diversa. Las familias son diversas. Y esa realidad es una realidad que dentro de la escuela está presente y en lugar de esconderla, de estigmatizarla, decimos, bueno, ¿la familia es un lugar de cuidado? Sí. Bueno. Son diversas y además incluso una familia uniparental es familia. Exactamente. Exacto. Ahora, antes de ver un videíto, el primer videíto que vamos a ver, esto tiene que ver con que fue producido por el colectivo Por Más ESI. ¿A qué te referís con esto? A los videitos. Ah, sí. Sí. El colectivo Por Más ESI es un movimiento federal que acá tenemos la impulsora, que agradecemos, es un gran refugio para cada quien de los que participamos y sobre todo es un refugio para la ESI también, que promovemos, defendemos, cuidamos, nos abrazamos, nos acompañamos en este contexto y una de las tantas cuestiones y tareas que hemos hecho visibilizando la importancia de la ESI fue 18 producir experiencias para los 18 años que cumplió la ESI el año pasado. Así es. Bueno, vemos una de ellas. Janina Díez, soy profesora de inglés, soy de San Juan y trabajo específicamente en la escuela Martín Miguel de Güemes, el quinto cuartel, y abordamos el tema de noviazgo adolescente, en el inglés específicamente, en mi materia, la que yo doy, soy profesora de inglés, y abordamos el tema de las problemáticas en cuanto a los adolescentes en el noviazgo. Específicamente el puntapié fue una canción, I Used to Love Her, de los Guns N' Roses, I Used to Love Her, but I Had to Kill Her. Solía amarla, pero tuve que matarla. Y este fue el disparador para mi tema puntual en el inglés, pero a la vez abordar este tema de la violencia en los adolescentes, porque justamente en el contexto de mi escuela, el noviazgo en sí está, digamos, como bastante cortado en el sentido de que los adolescentes se sienten la propiedad privada uno del otro, se van coartando entre ellos la libertad de poder expresarse y poder ser en sí dentro del noviazgo, pero también tener una relación saludable, que es lo más lindo. Y en mi contexto, bueno, obviamente fue el disparador para muchos otros temas que nos salimos específicamente de inglés, pero está bueno que nosotros como docentes lo abordemos y habilitemos el espacio para que nuestros alumnos se puedan expresar. Buenísimos todos estos videos que produjeron. Primero rescatar que está hablando la profesora de inglés, ¿no? No estamos diciendo que tiene que haber un profesor o profesora de ESI. Qué bien que haya hecho suyo contenidos a partir de ver qué es lo que estaba sucediendo en el aula, ¿no? Sí, es que también la ESI tiene una historia anterior bastante larga, que fue mucha investigación en las escuelas, donde se empezó a ver que las escuelas no son neutrales respecto de las imágenes de lo femenino, lo masculino y todas estas cuestiones. Los libros de texto. Los libros de texto, que más de una vez hablábamos, Mirta, muchas de las dimensiones, y las materias escolares tampoco. Entonces, lo que nosotras veíamos, hay un ejemplo que siempre ponemos que es, bueno, si trabajamos con la idea de los derechos, el derecho a la educación, eso no es de formación ética y ciudadana. Como vos decís, esto no es de la profe de ESI, es transversal, es que cada materia, cada disciplina escolar tiene que revisar qué hace.
Y muchas veces lo que ¿Cómo vemos lo relaciona con los contenidos? Exactamente, y más de una vez también lo vimos con las profes de francés. ¿Cómo se enseña? Bueno, el estereotipo femenino en la enseñanza del francés es tremendo. Entonces, cuando las profes se dan cuenta de que ellas también tienen que apropiarse de la perspectiva de la educación sexual integral y básicamente hacer suyo este principio que es, si trabajamos por la igualdad, no reforcemos el estereotipo, no reforcemos la dependencia, no reforcemos la subordinación. Intentemos, si hay una canción, por ejemplo, esa de Guns N' Roses, que es tremenda. Hay un montón. Hay un montón. Bueno, hagamos la crítica en conjunto. Claro. ¿No? Por ahí la seguimos escuchando la canción, como pasa con tantos otros temas. Pero pensemos lo que está diciendo. Lo que está diciendo, claro. Bueno, esa es la apropiación que fueron haciendo las profes, ¿no? Bueno, y además el tema de los noviazgos adolescentes que han muchos terminado trágicamente. Tal cual, y quería agregar también a lo que decía Graciela, que esta perspectiva transversal tiene que ver con que estos ejes que plantea la resolución 340 son una lente que atraviesa cualquier contenido. Entonces, cualquier contenido tengo que pensar la afectividad, los derechos, la diversidad, la perspectiva de género, ¿no? Y esto me parece interesante. Y el tema de los noviazgos violentos, uno piensa, no, ya está, hoy hay una relación 50 y 50. No, en muchos contextos todavía la idea de adueñamiento, ¿no? De que vos me pertenecés. Y esta es otra gran cuestión para mí central de la ESI. Por ejemplo, empoderar a muchas jóvenes a negociar cómo cuidarse y no tener que depender del varón, porque vos hablas de la melancolía. Digo, a los varones le enseñaban a cuidarse en el preservativo y a las mujeres, en el mejor de los casos, a usar toallita, con lo cual a quien se le otorgaba el poder de cuidarse, no cuidarse, usar el preservativo, es el varón. Estas cosas aparecían como naturales, pero lo que están definiendo es que es el varón el que decide, la mujer se ocupa de la higiene. Que la ESI permita que esto es una cuestión donde ambos son responsables y lo tienen que negociar, no es menor, ¿no? Ahora, si vamos entrando en el estado de situación actual, ¿qué se interrumpió? ¿Qué se eliminó? ¿Qué se desfinanció? Bueno, en principio, de arriba para abajo, es la motosierra, ¿no? El año pasado fue el año del desfinanciamiento, del presupuesto, la motosierra en las políticas educativas fue bastante importante, diría que casi central. Hubo muy pocos proyectos y programas que el Ministerio de Educación de la Nación hubiese planteado como novedoso. Y la ESI, dentro de todo ese paquete, fue desfinanciada también. Eso significa un programa nacional con menos equipos técnicos y en las provincias los equipos de ESI, que también la Nación contribuía a financiar, fueron desarmándose. Algunos de esos equipos provinciales pasan a ser financiados por las provincias y otras provincias que están quebradas no pueden financiarlos. Este año es el año que sabemos que están como otra fase, donde ya los contenidos, el enfoque, los materiales, o sea, el qué de la ESI es en que está en jaque, no está en cuestión. Sí. Y por eso hay iniciativas del Ministerio de Nación de sacar los materiales, bajarlos de la plataforma Educar y poner otros. Incluso empiezan a aparecer otros enfoques y yo pienso qué complejo para los docentes, cómo se instalan confusiones, ¿no? Porque cuando aparece desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo, esta capacitación donde lo que se plantea a través de una ONG, como suele suceder en estos casos, que lo que promueve es la abstinencia como método anticonceptivo exclusivo, tomado también de España, de algunos lugares de España, no todos. Bueno, esto contradice totalmente lo que se plantea en todos los materiales que se produjeron. Hago solo una acotación y le damos la palabra a Liliana. Decíamos antes, hay un montón de letras, ¿no? de canciones que todos cantan
y no siempre pensamos lo que estamos cantando, ¿no? O lo que estamos escuchando y adhiriendo. Por supuesto, Luis Miguel es un ídolo para muchos, para muchas mujeres especialmente, y seguramente un montón de docentes, pero bueno, ¿qué canta? Te vas porque yo quiero que te vayas, yo quiero que te vayas, ¿no? A la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta porque quiero, bueno. Y soy tu dueño. Y soy tu dueño, claro. y soy tu dueño. Y esto uno lo escucha porque me parece que la ESI también ayudó en este sentido, ¿no? A empezar a poner en interrogación lo que se escucha. Tal cual, y yo creo que eso es lo que molesta. La ESI es incómoda porque lo que creíamos hasta ayer que era así y para siempre, la ESI viene a abrir preguntas y donde pensamos que era algo normal o biología, vemos que es una construcción. Y esto que hace con las canciones, lo hace, por ejemplo, con los modelos de muñecas y muñecos que tienen los chicos desde nivel inicial, ¿no? Que no aparecen muñecos de otros colores de piel, o se ponen paisajes en cavas solo de la ciudad, o se cantan nanas solo pertenecientes a determinado sector social, ¿no? Entonces, cuando la ESI habla de la diversidad, implica revisar qué cerrados que somos en la manera de seleccionar materiales, juguetes, canciones, textos literarios. Incluimos autores o autoras trans, ¿no? Entonces, la transversalidad tiene que ver con esto, con empezar a revisar cuestiones que hasta ayer no revisamos. Tengo estos autores, ¿no? Traigo estos juguetes, tengo esta manera de organizar la sala y de distribuir a los chicos y a las chicas. Y decir, no, existen otras maneras que no sean nenas y nenes, ¿no? Esta manera, estos lentes incomodan, pero son muy bienvenidos, ¿no? Bueno, igual quiero decir algo. Sí. A veces hay que descansar un poquito, porque cuando vas a una fiesta, a mí me pasa, ponen el bombón asesino y me miran a mí. Yo digo, bailen en paz, por favor, ¿viste? Tal cual. Porque claro, es un proceso social, nadie lo hace individualmente, si no es agotador, es social, es institucional, por eso necesitamos apoyarnos. Y también a veces las críticas colectivas que empiezan a llover producen logros, porque la canción que ha sido prohibida, finalmente la tuvieron que volver a poner. ¿Cómo se llamaba? El secreto. El secreto. Al secreto. Secretos. Sobre esto, el psicoanalista Sergio Zabalza decía: el hombre que hace metáforas de niños envaselinados prohíbe una canción que habla sobre animarse a contar abusos, ¿no? Interesante empezar a mostrar las contradicciones. Bueno, ¿por qué creen que hay un ataque tan violento a los movimientos feministas, a la diversidad sexual, a la ESI en definitiva? Esto tiene una historia, también la historizamos con el equipo nuestro de Mariposas Mirabal, de la Facultad de Filosofía y Letras. Hay dos ideólogos del gobierno que son Nicolás Márquez y Agustín Laje, y hay un movimiento que inclusive en América Latina tuvo diferentes expresiones, con Mis hijos no te metas. Ellos tienen una obsesión que es contra el concepto de género, ¿no? Y parecería que todos los movimientos feministas, todas las personas que hace décadas estudiamos estas cuestiones, pertenecemos a una especie de gran, de alguna manera, movimiento de opinión de personas que abusan, de personas lascivas. Nos miden desde una perspectiva moral, adjudicando prácticas, como pasó con el presidente y la generalización respecto de la pareja homosexuales y son pedófilos, a partir de diferentes ejemplos puntuales, pero que en realidad lo que están impugnando es una manera de mirar a la sociedad, a los cuerpos, los vínculos, y es política y es también, por supuesto, ideológica, ¿no? También hay una mirada ideológica. ¿Cuál es la lucha de estos sectores? Y es una lucha conservadora, es una lucha de decir, ¿qué es esto de, ¿no? El tema de género? ¿Cómo
ya lo dijo Trump también, ¿no? Hay dos sexos. Esa lectura dos binaria, géneros. dos Sí. géneros, dos sexos, no hay más. Todo lo demás, ¿qué es? O es una enfermedad, o es una perversión moral, y por lo tanto no tiene derecho a existir, y por lo tanto tampoco tienen derecho a tener políticas específicas. Entonces, es una mirada muy amplia, pero que en realidad, yo diría, muy sintéticamente, ya que estamos en televisión, radio, atrasa. Ujú. Son 150 años atrás. Sobre los cuerpos, sobre las mujeres, sobre la homosexualidad y sobre las infancias, son miradas que atrasan, que quieren volver a que la infancia es propiedad de la familia, no hay que hacer nada desde el Estado con la infancia, y cualquiera de las maneras alternativas que hoy tenemos de pensar, pero además qué es lo que pasó en el mundo real. Cualquiera de esas maneras, por eso digo, o son ilegales, o son inmorales, o son enfermedades. No hay forma de pensar la diversidad. Sí, yo quería agregar algo chiquito, que es que además me parece que el odio aglutina, y en un contexto como en el que estamos viviendo, encontrar chivos expiatorios, porque agregaría lo de género. Hoy los mapuches son los responsables, ¿no?, de los incendios. Se vuelve a pensar en el Día de la Raza, ¿no? Sí. Digo, hay toda una... Coherencia hay. Coherencia hay, y creo que esto también forma parte de una batalla cultural, y que a la gente le quede resonando. ESI, sinónimo de pedofilia, sinónimo de abuso, ideología de género. Hay algo que ya esas palabras pierden el sentido y directamente la gente asocia derechos humanos con curro, educación sexual integral con homosexualidad, y después ya toman otro sentido. No es ingenuo, acá hay una gente pensando. Bueno, pero hay muchos docentes que se animan, y el colectivo Por Más ESI produjo desde el Chaco también este videíto. Buenas, mi nombre es Violeta Vallejos, soy profesora de educación primaria de las Garcitas Chaco. En este último año estuve trabajando acá en la localidad. Estuve acompañando a diferentes grupos de estudiantes. Prácticamente todas las aulas fueron de primer ciclo. Una de las fortalezas que puedo encontrar con respecto a todo lo trabajado durante todo el año con respecto a la educación sexual integral es justamente el eje de el cuerpo y la salud. Trabajan perfectamente con todas las partes del cuerpo, la nombran como corresponde. Trabajan también con el tema de la higiene, todo eso como favorable, ¿no es cierto? Con respecto a la familia no encuentro mucha resistencia, sí encuentro con respecto a cada docente ese temor o recelo para trabajar diferentes temáticas, ¿no es cierto? El acompañamiento está siempre y cuando es la escuela quien invita y solicita esa participación. También otra fortaleza que encuentro en la escuela es todo lo trabajado con respecto a la empatía, a la convivencia, a los diferentes tipos de juegos o propuestas que lo hacen para todos y todas. Los espacios también que comparten cada estudiante, se trabaja en grupo, niñas y niños, y uno de los ejes que cuesta un poco más que se hable, que se trate, que se trabaje dentro de las aulas es el eje de la diversidad. Si bien todos los ejes se relacionan entre sí y se deben trabajar conjuntamente, por ahí hay ciertos temas o ciertos ejes temáticos que cuesta un poquito más llevarlos a las aulas de una manera más planificada, ¿no es cierto? Pero esas son las cuestiones que por ahí se encuentran presentes dentro de esta localidad y en las zonas. Esta es mi experiencia de lo que les puedo comentar, de lo que fuimos trabajando durante todo el año. Si bien no lo puedo afirmar que en todas las aulas sea lo mismo, ni mucho menos, pero sí desde mi experiencia puedo
notar esto que le comento y también es importante tenerlo presente para a futuro poder reforzar eso que nos estaría faltando. Bueno, el trabajo con la ESI, cuando se hace en el aula, en realidad lo que tiene también de interesante es cómo impacta en las familias. Sí, y en realidad la relación con las familias y la comunidad es una de las puertas de entrada que siempre tenemos presente. Me parece hermoso lo que plantea esta docente también para poder pensar lo importante este año de armar redes, porque va a ser más de un docente o de una docente que va a tener temor a abordar ciertos temas por ser interpelados o interpeladas por las familias, ¿no? Claro. Entonces, me parece importante, yo siempre cuando trabajaba en el profesorado le decía a mis alumnas, no quiero que nadie sea Juana de Arco, trabajar con cuidándose, armando redes, quizás no empezar por los temas más espinosos, ¿no? Trabajar la confianza con las familias para poder avanzar en esto y no empezar con textos que quizás son muy problemáticos en un contexto difícil. No estoy diciendo que no se trabajen, digo que es importante que cada escuela pueda ir evaluando las mejores estrategias para acercar a las familias este año, ¿no? Claro, lo que pasa es que qué importancia tiene entonces el acompañamiento de la capacitación docente. Cuando eso desaparece, bueno, quedan mucho más desprotegidos los docentes. No, obviamente nosotros en el movimiento, pertenecemos a diferentes instituciones, organizaciones, y de ninguna manera pensamos que vamos a reemplazar la política pública, ni el Ministerio Nacional, ni los ministerios provinciales desmantelados, en absoluto. Lo que pasa es que estando en un momento como tan complejo, nos parece que hay tanto acumulado. Por eso este propósito con estos videos. Dijimos, mostremos lo que está pasando. Pero lo que está pasando y que además está logrado porque hay interés. Yo siempre le decía a la gente, me acuerdo, con la gente de los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Hay reuniones con docentes. Hay interés estudiantil en muchos temas. Y nos quejamos, ¿cómo hacemos? Porque no les interesa no sé qué cosa. ¿Esto les interesa? Tampoco es que hay carteles pidiendo ¿Cómo pensar matemáticas? que no va a interesar desde la curiosidad misma de los más pequeños y desde, las distintas fuentes que encuentran los adolescentes que van buscando para poder informarse? Para poder informarse y también para desarrollar su deseo, porque hay chicas que quieren manejar camiones. Si nosotras no habilitamos a que manejar un camión también puede ser una tarea de mujeres, lo que se ve como modelo social en general está capturado por la imagen masculina. Y lo mismo pasa en la actividad científica, por ejemplo, ¿no? Lo que cuesta que algunos de los lugares que son clásicamente masculinos puedan ser ocupados. Y tal vez tenés chicas que quieren ser plomeras, además lo que cobra es una gran salida laboral. Chicas, estudien plomería. Necesitas en 10 minutos. Claro, entonces todo eso también es ESI, porque discutir los estereotipos de género es parte fundamental. Y eso hace, primero nosotros pensamos por ahí muy abstractamente, a la igualdad, pero muy concretamente a vidas más plenas, más oportunidades, dentro de un mundo que tiene bastante pocas oportunidades en general, ¿no? De eso se trata, de hacer vidas más felices, si se quiere. Ahora, Liliana, ¿hay riesgo que se desvirtúen los contenidos de la ESI? Y siempre está ese riesgo, primero porque hay una batalla cultural muy importante respecto de cuáles son los contenidos de la ESI. Y en ese punto, y pensando, en lo que vos decías antes y en el video, también es importante trabajar algunos mitos muy fuertes, que es, la ESI no se mete con las familias ni con las creencias familiares. Esto es central, y se escuchan familias, lo remarcamos, no se mete contra la religión. El único borde que tiene la ESI, no es menor, es cuando se vulnera un derecho. Ahora, cada familia tiene absolutamente libertad y la ESI no va a objetar como cada quien quiere educar. Ahora, si pegás, maltratás, abusás,
Ese es el borde. Esto es una cuestión fundamental. Y la otra, que la ESI ni cambia la orientación sexual ni la identidad de género de nadie. Digo, me parece que son dos ideas muy importantes para poner en primera fila este año con las familias, porque esto es lo que están todo el tiempo sosteniendo, que en todo caso lo que hace la escuela es alojar y dar lugar a los deseos de las niñas y los niños, no se los impone. Y esto me parece importante aclararlo en este contexto, ¿no? Ahora, en algunos lugares ha sido algo así como reemplazada por la educación emocional. Sí, en realidad hay una cuestión, la ESI tiene un eje que es valorar la afectividad, que no la piensa desvinculada de los otros ejes, y en Cava, pero también en varias provincias, ya hay leyes de educación emocional que tienen una concepción absolutamente diferente de cómo pensar las emociones y de qué hacer con eso, ¿no? Para la educación sexual integral, y Graciela ha dado un montón de ejemplos, los afectos están presentes todo el tiempo, no se clasifican en positivos y negativos. Hay un concepto que dice Karina Kaplan en relación a las emociones, que se biologiza lo social, se piensan a las emociones desde la educación emocional como algo que se puede poner en frascos, ordenar, separar, clasificar en positivas y negativas, más un mandato muy angustiante de felicidad permanente, con lo que la ESI se pelea. Alojamos lo que los chicos y las chicas traen, no estamos con no estés triste, salí del enojo, hacé tal ejercicio para estar mejor. Digo, realmente son posiciones absolutamente contrapuestas. Bueno, muchas son las escuelas a lo largo y a lo ancho del país que se hacen eco de los contenidos de la ESI. Hay quienes creen que solo escuelas públicas, tampoco es así. Escuelas privadas como Arlín Fern de la ciudad de Buenos Aires, y vamos a escuchar a su directora. Mi nombre es Gabriela Krichevsky, soy la directora general de la Escuela Comunitaria Arlín Fern. Nosotros, como escuela inclusiva que ya tiene 30 años, tenemos cierta experiencia en el trabajo con la diversidad y con la singularidad de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Y desde ahí para nosotros el trabajo con la ESI ha resultado bastante fluido en ese sentido. Por un lado, nosotros trabajamos mucho el concepto de diversidad asociado a los cuerpos, a la diversidad de familias, de intereses. Trabajamos con muchos proyectos en relación a los estereotipos, a los estándares de belleza que muchas veces circulan en los medios de comunicación y que afectan la propia autoimagen y autoestima de nuestros alumnos y alumnas. Tenemos muchos proyectos vinculados al trabajo con las emociones en el marco de nuestro proyecto de bienestar y convivencia. Hacemos un trabajo muy intenso con las familias también y buscamos diferentes formas y formatos y modelos de trabajo con nuestros padres, nuestras madres, en relación a las situaciones que van surgiendo, las preguntas que van surgiendo de parte de nuestras estudiantes. Y algo que nos sirve mucho también para trabajar algunas cuestiones de la ESI tienen que ver con tomar algunas escenas escolares, transformarlas en casos para trabajar y hacer estudios de casos con asesores externos, especialistas como Lili Mals, que nos ayudan un poco a entender cómo ir perfeccionando y mejorando nuestras prácticas docentes. Claro, porque muchas veces lo que los docentes plantean es por dónde empiezo, ¿no? Y a veces simplemente una escena escolar, bueno, es una situación servida si estamos atentos, ¿no? Sí. Esa pregunta es una pregunta que muchas veces nos plantean, ¿no? En la capacitación. Bueno, ¿y ahora qué hago? Y evidentemente, en principio es por algún lugar. Y ahí también tiene que ver con cómo se sienta más cómoda y más formada la persona, ¿no? Y también depende del nivel. Porque nosotros trabajamos en particular en la facultad con el nivel secundario. Y vos hace un ratito hablabas de las resistencias y pensábamos, bueno, la familia, esa mirada tradicional, algunos sectores religiosos. Yo voy a decir que la academia también se resiste a estas cuestiones. Y la academia se resiste. Cuando digo la academia, digo la formación de base de las profesoras, los profesores, de, por ejemplo, el campo del castellano, literatura, letras. Entonces, poder empezar haciendo una primera análisis de
por ejemplo, qué autoras mujeres se leen, o cómo se trabajan ciertas temáticas a partir de ciertas novelas, y la afectividad, la construcción de los estereotipos, la identidad. Ahí las profesoras se van sintiendo con cierta comodidad de decir, bueno, yo esto lo puedo abordar desde una perspectiva más crítica, discutiendo justamente lo que llamamos en términos teóricos estas relaciones de género, ¿no? La desigualdad. Bueno, yo diría, hay que empezar por algún lugar, el lugar que te sientas más cómoda. Si estás en inicial, en primaria, en inicial seguramente tiene mucho que ver el episodio, el momento, pero también están los famosos juegos, los juguetes, los libros. Siempre hay un lugar donde empezar, hay que tratar de animarse y en todo caso, por supuesto, buscar redes, ¿no? Bueno, una escena escolar que muchas veces comentan los docentes y por supuesto que alimenta los noticieros de muchos medios también, ya tiene como mínimo una década, son las peleas entre mujeres, entre adolescentes mujeres en las escuelas. ¿Esto también te parece que da pie a trabajar contenidos de la ESI? Sí, totalmente, porque además atrás de esto está el estereotipo de son envidiosas, se celan, se van a sacar la pareja, digo. Y por otro lado, cualquier pelea, no solo entre las mujeres, entre los varones también. La educación sexual integral, la idea es poder resolver los conflictos desde la palabra y democráticamente en un contexto, y mucho más ahora, donde se resuelve todo con la exclusión y la violencia, ¿no? Y además las redes, agregando esto a un contexto epocal, con quien no acordamos, lo eliminamos haciendo así, apretando el dedito. Y en la escuela es un espacio de presencia, entonces tenemos que aprender acordar con las diferencias. Es muy complejo en un contexto donde la virtualidad y los algoritmos nos crean un mundo ideal donde todos pensamos lo mismo y después, bueno, aparecen los roces en la presencialidad y las peleas entre las chicas y las peleas entre los varones, ¿no? Me parece importante esto. Alguito quiero agregar a lo que decía Graciela de por dónde empezar. Además de lo didáctico, yo creo que hay una cuestión central por donde empezar, que es en ronda, porque es muy difícil hacerlo en soledad. ¿Qué nos pasa con estos contenidos? Sin culpabilizarnos, pero entendiendo que son procesos con vaivenes, con idas y venidas, que no son lineales, que tenemos nuestros prejuicios, nuestras representaciones, nuestros miedos. Bueno, empezar a registrar y conectarnos con esto, me parece que es como un paso previo a pensar las cuestiones didácticas, no son contenidos como matemática, ¿no? Que aprende y ya está. Claro, y además seguro que un montón de docentes pueden dar cuenta de esto, que a medida que se trabajan estos contenidos, cuánto mejoran los vínculos entre los alumnos, ¿no? Todas las experiencias marcan eso. Y además estamos aludiendo mucho a la coyuntura, ¿no? Pero en esta coyuntura que estuvimos desde el movimiento federal construyendo argumentos, hay un punto cuantitativo que me gustaría decir, que es la ESI tiene 18 años. En el nivel inicial hay alrededor de 1.700.000 niños, niñas, niñes, 3,5 millones en primaria, 3 millones y pico en secundaria. Son un montón, muchos millones, muchos millones, ¿no? Muchas familias, Si la ESI no tuviera consenso, si no tuviera apoyo, ¿sería en este momento nomás que afloran los desacuerdos? Probablemente había familias que estaban en contra, mucho trabajo institucional, pero en 18 años el volumen de lo que construyó la educación sexual integral es impresionante y es evidente que se encontró en las escuelas, en las familias, las autoridades fueron encontrando el modo de interpelar de una manera más si se quiere, genuina a las identidades, claro, a las identidades, ¿no? A las personas. Bueno, por ahí, qué sé yo, tengo una cosa de optimismo congénito, ¿qué va a ser? Soy como medio discípula de Dora Barrancos, que es optimista así como irredenta, como dice, pero si miramos 18 años, lo que se ha acumulado
es la columna de los éxitos, es mucho más grande. Bueno, ¿y cómo se instaló en la sociedad? Porque ya no hace falta traducir, por ejemplo. Todos hablamos de la ESI. Sí. Bueno, y el colectivo Por Más ESI produjo, como ya decíamos, alrededor de 18 videitos. Después tendríamos que decir cómo pueden llegar a las escuelas, dónde los pueden buscar, pero uno de ellos es este. Hola, soy Manuela Greco, soy profe de literatura en una escuela secundaria en la ciudad de Chascomús. Como profe intento que la ESI atraviese todas mis clases por una escena que tengo muy presente y de la cual estoy muy contenta con lo que generó. Fue a mitad de año con los chicos de quinto, que a partir de una consigna de escritura generamos un debate en torno a los distintos insultos que ellos utilizan en su habla cotidiana, en su trato entre compañeros y amigues, pero también en los escritos, en la escritura. Yo les pedí que repitieran cada uno de estos insultos, los anoté en el pizarrón hasta llenarlo. Debatimos, analizamos cada uno y reflexionamos en torno a cada uno de estos. Descubrimos juntos que detrás de cada palabra había un grupo de personas a las cuales se insultaba. Por ejemplo, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los integrantes de la comunidad LGBT y también a los extranjeros. Creo que lo más importante fue que varios estudiantes pudieran poner en palabras cómo se sentían, que se sentían insultadas, que se sentían identificadas en ese grupo de personas a las cuales se referían los insultos, logrando así que pudieran empezar a ponerse en el lugar del otro, a escuchar al otro. Hoy en las clases de literatura el trato entre compañeros es más ameno. No se tratan con estos insultos que circulaban todo el tiempo y me parece que es lo más importante, poder ponerse en el lugar del otro y haber generado ese espacio de escucha. Bueno, escuchamos antes a una profesora de inglés, ahora una profesora de literatura. Esto reafirma que es patrimonio de todos los docentes de cualquier disciplina y qué importante leer esas escenas escolares, ¿no? Y escuchar lo que está pasando para, bueno, relacionarlo con los contenidos de la ESI. Sí, yo quería subrayar algunos de los ejes que también son como deudas, ¿no? Porque podrían decir, pendientes, ¿no? Y volviendo al tema de la violencia y volviendo a los insultos y volviendo a las masculinidades, pensamos que tenemos que trabajar mucho más con las masculinidades, con todas, incluyendo a las heteromasculinidades, que son las que se sienten más amenazadas con el movimiento, los movimientos de las chicas, los feminismos. Y lo que nosotros también vimos, conversando con jóvenes, es que hay muchos que no saben bien dónde meterse, o cómo abordar, o cómo vincularse con las chicas, porque no hay... Y creo que tenemos que pensar más colectivamente esta nueva realidad. Pero también algo que una compañera, Rita Segato, que hace mucho dice, que al principio la criticamos mucho y después la escuchamos mucho, que es el patriarcado mata varones, dice ella. Los que más matan con la violencia, los que más mueren, son varones heterosexuales, digamos, los varones hegemónicos, los varones que dominan, esto que... en las guerras, en la violencia callejera, en la criminalidad, haciéndose los vivos, mostrando que son machos. Entonces también poder pensar que esto contra lo que trabajamos, que es un sistema de tanta dominación y de dolor, también genera dolor, que se puedan conectar también con ese dolor, ¿no? Y bueno, es una gran tarea pedagógica y escuchar, dar la palabra, también creo que uno de los pendientes es ese.
Perdón, Sí. Quería Sí. agregar esto en relación a lo que vos decías y cómo la ESI aborda la afectividad. Por ejemplo, bueno, pensar la afectividad de los varones, este mito de que los varones no lloran o el único afecto que tienen permitido es la bronca y el enojo, porque si no son mariquitas, ¿no? Poder reflexionar estas cuestiones e inclusive también, el video que vimos, es un muy buen ejemplo de cómo la ESI aborda las emociones. No los manda a regular el enojo porque fueron insultados. Pensemos el enojo, pensemos las palabras que usamos, pongámonos en el lugar del otro, discutamos. Digo, me parece un ejemplo muy interesante de cómo se lo hubiera abordado desde la educación emocional y cómo desde la ESI no hacen una clase de las emociones, se lo aborda, se lo piensa, se lo liga al género, a la discriminación, a la diversidad. Digo, me parece como un ejemplo interesante. Y otra cosa que también me parece importante es, digamos, trabajar con las masculinidades, pero también hubo un momento que tuvimos que trabajar con las chicas en el sentido de empoderadas, que era todo lo mismo, un abusador y alguien que decía un piropo, y escrachaban a todos los varones, y los varones también quedaron descolocados, porque decían, no sé cómo acercarme, porque le quise decir un piropo, y me escracharon igual que, digo, y en ese sentido, entender que implica un escrache, y también Rita Segato lo dice, ayudar a las chicas y a los chicos a no volver a una cuestión punitiva para resolver sus conflictos, sino a dialogar, a entender qué le pasa a los varones, qué le pasa a las chicas. A mí me parece que fue una salida que también la tenemos pendiente, porque hubo muchos varones que se asustaron cuando vieron estas cuestiones. Sí. ¿No? Hay docentes que trabajaron también proponiéndoles que entrevisten a madres y abuelas para ver cómo ha ido cambiando el lugar de la mujer y las conquistas. Pero yo quería decir, bueno, primero qué grato sería que los docentes valoren que existe la Ley de Educación Sexual Integral en la Argentina. Existen muchos países, sin duda. En España, por ejemplo, se llama educación afectivo-sexual, pero no en todos los países, y esto tiene que ver con vos, Liliana, hay educación sexual integral desde el nivel inicial. En algunos países hay, con suerte, en la escuela primaria y con seguridad en la escuela secundaria. ¿Cómo valorás y por qué te parece importante que en nuestro país comience desde el nivel inicial? Me parece importantísimo esto que decís, porque implica pensar a las infancias como sujetos y sujetas de derecho desde la cuna, ¿sí? Y esto no significa, y este es otro tema para trabajar con las familias, que entonces vamos a empezar a ver el Kama Sutra en sala de 2, ¿no? Sino cómo trabajamos en términos de poder jugar sin estereotipos, respetar la diversidad de cuerpos, porque también en esto del trabajo con las familias asocian a diversidad sexogenérica, pero cuando hablamos de diversidad de cuerpos trabajamos la integración y la inclusión de nenes y niñas con discapacidad, y que no hay un cuerpo normal y otro que no lo sea, no hay un color de piel normal y otro que no lo sea. Y en maternal, por ejemplo, acompañar a las familias a revisar la crianza con las lentes de la ESI y darnos cuenta cuántos estereotipos portamos en la manera de acunar, en la manera de cantar, en la selección de las canciones. Trabajarlo sin culpabilizar, pero teniendo registro que estamos construyendo, ¿no? En función de ciertos estereotipos o no, ¿no? Entonces me parece que en maternal el trabajo con las familias en esta revisión es sumamente valioso. Bueno, nos vamos a la bibliografía y después cada una de ustedes nos cuenta cómo quiere despedirse. Tenemos algunas propuestas y esta es la primera. Diversidad y género en la escuela, de Gabriela Larralde. Bueno, este es un libro, lo conocés seguramente, Graciela, que tiene una cantidad de impresionante, más de 150 reseñas de libros especialmente para niños y adolescentes, como para que los docentes sepan con qué materiales pueden contar, ¿no? Son excelentes reseñas y también, bueno, sugerencias de todo tipo. Bueno, es
Un excelente recurso, realmente. Sí, ¿no? Nos vamos a otro. Creo que está bueno que lo recomiende. Bueno, este libro tuyo es una compilación, ESI y formación docente. Contanos un poquito. Bueno, eso es muy excelente recurso, obviamente. Ahí va. Aplaudo. Bueno, en realidad es un libro que es una compilación de artículos de la línea de nuestra investigación sobre formación docente y de alguna manera releva qué pasa en el ámbito de la formación en el instituto o en la universidad de grado, o sea, mientras están haciendo el profesorado y en algunas experiencias de capacitación posteriores, y cuáles son los conflictos, cuáles son estas tensiones que se le van dando en las personas en formación y que de alguna manera nos van también permitiendo pensar que hay una pedagogía de la educación sexual integral. Seguro. Y cómo seguir formando docentes, que nos desvela, porque en realidad hay 1 millón de docentes en el país. ¿Cómo hacemos para llegar a 1 millón de docentes? Bueno, una de las respuestas es investigamos lo que hacemos para ver de esto que podemos seguir haciendo. Y quiero creer que los materiales, los cuadernillos, los afiches que se produjeron para todos los niveles en el Ministerio de Educación están en las escuelas, así que recurrir a ellos. Nos vamos a otro, dejamos este de la ESI y la formación, Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género. Este es de Graciela Borgade también. Una gran autora. Tú dirás de qué trata. Bueno, a ver, no vine a vender libros. Confesa. El equipo que integro Mariposas Mirabal es un colectivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y este es el primero, que es del año 2016. Venimos trabajando en una línea que es producción curricular con docentes. Hay 5 libros, ese es el primero de una serie, con docentes de secundaria y 4 libros que son sobre profes de profesorados, de formación. Nosotros lo que intentamos es producir de manera colaborativa y después reflejar las experiencias, ¿no? Bueno, ese es el primero de una larga. Buenísimo, nos vamos a los libros de Liliana ahora. Bueno, ahí está, Vaivenes de la gran Ternura. Recurso. Estamos ahí enganchadas. ESI en el nivel inicial, este fue uno de los primeros, ¿no? El segundo. No fueron tantos, fueron 2. Bueno, ahora. ¿y este? Vaivenes de la Ternura. Bueno, justamente en este libro uno de los temas que profundizo es el vínculo escuela, familias y la ESI, y tomo mucho, y hablábamos de escenas, ¿no? Y pensar, porque me parece interesante darle el recurso a los y a las docentes de pensar cómo intervenir. No porque después se van a repetir una escena igual, pero darles como una máquina de lectura de cómo pensar la situación para pensar posibles intervenciones. Y tomo el vínculo pensando en términos de vaivenes, ¿no? Que nos acercan y nos alejan todo el tiempo. Claro. No como algo dado. Otro de Liliana, entonces, nos vamos al segundo porque sabemos que está en el horno uno más. Educación sexual integral, una oportunidad para la ternura. ¿Por qué está tan presente el tema de la ternura en tus libros? Ah, qué pregunta, porque estoy convencida y cada vez más en este contexto de crueldad que la ESI y la ternura hacen muy buena dupla. Y no banalizando ni edulcorando, como dice Gaby Brenner, el concepto de ternura, sino tomando el concepto de ternura de Ulloa, ¿no? De empatía y miramiento. Me pongo en el lugar del otro en tanto otro, ¿no? Y me pongo en los zapatos de ese otro y lo respeto y lo cuido, ¿no? Y en un contexto donde la exclusión al diferente está tan fuerte, trabajar la ESI como acompañando a la ternura me parece central. Bueno, Liliana, ya que estás en el uso de la palabra de despedida. Y de despedida, yo tomo la línea o el guante de Graciela y más allá de no ser naif y reconocer que es un contexto duro, complejo, de donde los destila odio y crueldad, creo que hay, como Graciela decía, hay mucho recorrido, tenemos a los estudiantes como aliados, la ESI hoy trasciende las escuelas, ¿no? Está presente en los clubes, en las comunidades, en las familias, en distintos programas, y creo que hoy más que nunca tenemos que apoyar
apoyarnos y trabajar en redes inter e intrainstitucionales. Creo que la ESI, así como es amiga de la ternura, no es amiga de la soledad y hoy más que nunca nos necesitamos, ¿no? Y poder acompañarnos para poder sostener la educación sexual integral. Y de despedida, bueno, de Graciela. despedida, 2 avisos. A ver. Uno, nuestro Instagram del Movimiento Federal es por más ESI 2006. Si ponen por más ESI van a encontrar. Allí hay, bueno, saben cómo es Instagram, o sea, se van guardando las publicaciones, es una especie de repositorio de materiales. Y la otra es que por más ESI Cava, o sea, Ciudad de Buenos Aires, el 16 de marzo, si todo sale bien, todavía falta un poquito, hacemos un festival en Parque Centenario probablemente, de lanzamiento de inicio del año, de defensa de la ESI, un montón de docentes de diferentes niveles, de diferentes sectores del sistema educativo y de afuera. Sacan la ESI a la calle. A la calle, 16 de marzo por más ESI y bueno, ampliaremos. Bueno, recordemos entonces que si es ley, es automáticamente un derecho, y digo en este sentido entonces sin miedo, es ley, todavía es ley. Y creo que tenemos que apelar al compromiso y a la responsabilidad de los docentes de todos los niveles para darle continuidad a la ESI. Si falta capacitación, cosa que puede ocurrir, bueno, siempre se puede intercambiar experiencias y leer colectivamente los sinnúmero de libros que hay producidos en nuestro país. Gracias, hasta la próxima. Gracias. De un mapa desigual, es mucho más que la historia interrogada. La escuela es mucho más.